Pueden sentarse. Esta historia, hermanos, ver a estos dos jóvenes, ¿verdad? A Abel y a Caín. Si usted ha leído la Biblia, hermanos, la Biblia nos habla de Caín como un hombre de un carácter muy malo. Y obviamente, hermanos, Dios conocía a Caín y Dios sabía aquí cuando Caín trajo un sacrificio a Dios, y él mismo sabía que lo que él estaba haciendo no era lo correcto, no era lo que él podía entregar. Hermanos, él se enojó y Dios trata de hacerlo entrar en razón para que él entendiera que lo que él estaba haciendo no era lo correcto. Lejos de que Caín atendiera o pudiera comprender, o dijéramos por ahí, le cayera el 20, terminó molestándose aún con Dios. Y bueno, por lo mismo, por ser un hombre de malas obras, terminó quitándole la vida a su hermano. Dios le dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. En otras palabras, mira, si tú hicieres el bien, tú sabes que vas a ser enaltecido. Pero si no, si tú no obras bien, un pecado te va a llevar a otro pecado. ¿Me está siguiendo? Pero bueno, hermanos, el tema del cual quiero hablar en esta tarde está en el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mi mensaje, hermanos, he titulado: ¿por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel? Hermano, mire, Dios quiere que nosotros le sirvamos. Dios quiere que nosotros le agrademos. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Y qué privilegio y qué bendición fuera ver a cada hermano en nuestras iglesias, cada familia involucrado sirviendo a Dios. Qué privilegio, qué bendición, hermano. ¿Qué no estaría pasando en nuestras iglesias, hermanos, viendo gente involucrándose en cada ministerio, en cada actividad, sirviendo al Señor? Que podamos ver una multitud de gente, hermanos, en cada ministerio sirviendo al Señor. ¿Qué no pasaría, hermanos? ¿Cuánta gente no estuviera siendo salva? ¿Cuántos visitantes no estarían viniendo cada domingo, cada semana? ¿Cuánta gente no sería salvo y, hermanos, y fueran bautizados y sus vidas fueran transformadas? Pero muchas veces, hermanos, mire, no queremos servir a Dios. Y muchas veces, si lo estamos haciendo, hermanos, encuentro otro problema: no lo estamos haciendo de la manera correcta. Porque déjenme decirle, hermanos, que no solamente a Dios le agrada que le sirvamos, a Él también le agrada de la manera de cómo le servimos. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Déjeme explicar. No solamente, hermanos, era traer un sacrificio, pero era traer el sacrificio correcto. No solamente era traer un sacrificio, era agradar a Dios con la actitud, como Él lo estaba haciendo. Mire, déjeme decirle, la Biblia dice en Lucas capítulo 18. Hermanos, este capítulo está hablando casi en su totalidad acerca de la oración. Los primeros 8 o 9 versículos, Jesús está hablando acerca de, dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Y en esa parábola, hermanos, Jesús es bien enfático acerca de que la oración es una necesidad. Y debemos de orar, debemos de ser persistentes. Y pone el ejemplo de una mujer viuda que va a un juez tratando de pedir justicia, para hacernos, hermanos, entender la necesidad de orar. Pero del versículo 9 en adelante
Aunque sigue hablando de la oración, ahora el panorama cambia. Y comienza a decir a unos que confiaban en sí mismos como justos, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Estaba hablando de la oración, seguía hablando de la oración. Y luego comienza a explicar que el fariseo, ¿cómo estaba? Puesto en pie. Oraba consigo mismo, o sea, no oraba a Dios. Y oraba, Señor, te doy gracias. Mira, porque yo no soy como los otros hombres. Yo sí ayuno. Yo doy diezmo de todo lo que gano. En otras palabras, estaba tratando de impresionar a Dios. Hermano, a Dios no lo podemos impresionar. Él nos conoce perfectamente. A Él no lo podemos engañar. Y entonces, hermanos, y luego Jesús habla del publicano y dice que este hombre no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Entonces termina este relato y dice: os digo que este regresó justificado a casa antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Usted puede ver este versículo, pero ahora el punto a lo que voy es esto. Dice que los dos subieron al templo a orar, pero no simplemente, hermanos, era subir a orar por orar. Jesús en este relato, en esta parábola, nos está enseñando, hermanos, la actitud con la que nosotros debemos de orar, la actitud con la que usted y yo debemos de agradar o pedir o conseguir aquello de parte de Dios, hermanos. Porque el fariseo estaba orando, pero la pregunta es: ¿agradó a Dios? No, ¿verdad que no? Su oración, hermanos, simplemente era para justificarse a él mismo y para impresionar a los demás, y aún quería impresionar a Dios. Ni siquiera se humilló, dice, porque estaba puesto de pie. Hermano, y qué triste es que muchas veces, hermano, ese orgullo, esa soberbia muchas veces está en nosotros de decir: que se arrodillen los demás, que pasen al altar los demás, que hagan decisiones los demás, yo estoy bien. ¿Cuántas veces usted y yo, hermanos, tenemos esa sucia actitud del fariseo? Que tratamos de impresionar. Al altar pasan los puros pecadores. Déjeme decir que Jesús le dio una tremenda lección y nos da una tremenda lección. Él dijo: porque dice, os digo que este regresó a casa justificado antes que el otro, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué dice? Da gracia a los humildes. Hermanos, no, porque con esto, hermano, mire, no solamente es orar, la actitud con la que nosotros hacemos. Estoy poniendo las bases, hermano, de lo que quiero estar hablando ahorita. ¿Recuerda usted cuando David, el rey de Israel, dice que le vino al corazón traer el arca? Usted recuerda que el arca estaba allá en el collado. Ahora, la pregunta es: ¿era malo que David trajera el arca a Jerusalén? No, era bueno. El arca representaba la presencia de Dios y David quería, hermanos, David quería la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de él, hermanos, y él quería hacerlo. Y dice la Biblia, hermanos, que lo hizo junto a todo el pueblo, a toda la gente, miles y miles de gente, para poder llevar el arca. Y hermanos, y comenzaron con mucha alegría a traer el arca. Y entonces, hermanos, llegando a un lugar, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer, y entonces Usa detuvo el arca, y hermanos, y la ira de Jehová se encendió, y mire, cayó Usa muerto. ¿Qué hizo David? Entonces dijo: yo no puedo llevar el arca. La regresa y la mandan a casa de Obed Edom, Geteo.
3 veces estuvo el arca ahí y le fue dicho a David: Jehová ha bendecido a Obed-Edom por todo lo que y todo lo que tiene por el arca de Jehová, por causa. Y David otra vez juntó el ejército, pero ahora David indagó. Y mismo David, hermanos, mire, no hay tiempo para ver todo esto porque es mucho que pudiéramos ir. Y si usted ha leído estos pasajes, usted va a recordar esto. Entonces David estudió, reunió al pueblo, ahora santificó a los sacerdotes y levitas y les dijo de esta manera: porque por no haberlo hecho así, Jehová nos ha quebrantado. Ahora, 2 cosas aquí. ¿Era malo que David llevara el arca a Jerusalén? Pero la manera en la que él lo hizo la primera vez no era la correcta. ¿Por qué? La ley decía que el arca tenía que ser llevada sobre los levitas, sobre los hombros de los levitas. David agarró unos bueyes, un carro nuevo y subió el arca. ¿Era lo correcto? No era malo que David llevara el arca. La manera en la que él lo estaba haciendo era incorrecta y Dios lo quebrantó. Entonces David entiende la lección y dice: por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nos quebrantó. Y déjeme decirle algo, hermano, debemos de entender como cristianos que hay muchas cosas que quizás no están mal que estamos haciendo, pero no lo estamos haciendo de la manera correcta. A Dios le agrada que el cristiano le sirvamos, hermano, pero qué mejor sería y qué bendición sería ver a cristianos sirviendo a Dios de la manera correcta. Porque, hermano, hay tantas veces, hay tantos cristianos que están sirviendo a Dios, pero mire, su actitud, lejos de ser una bendición, mire, están sirviendo, pero como si nos estuvieran sirviendo a nosotros. Ay, ahí nada más lo voy a hacer para cumplir, para que no me digan nada, para que no me regañen. Voy a la iglesia para que no me visiten los hermanos, porque si no, no me lo voy a quitar de encima. Voy a estar en el coro porque si no me van a regañar. Hoy voy a ir a ganar almas porque, bueno, si no me llaman la atención. Ahora, qué bueno que vienes, pero ¿no cree usted que es mejor que lo hagamos con una buena actitud? Qué bendición, hermanos, es ver a cristianos que están sirviendo a Dios, que vienen, hermanos, y cumplen con su servicio, no para el hombre, para Dios, y lo hacen con buena actitud. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel? El tiempo vuela, hermanos, y necesito ir rápido. 3 cosas que quiero mencionar aquí, hermanos, y ponga mucha atención. Y si usted se porta bien, nos vamos a ir temprano. Ok. Vengo de una conferencia de pastores aquí en la Ciudad de México. Y bueno, yo le dije a los hermanos: mire, hermanos, voy a ir a la conferencia. Todo el año yo les estoy predicando y ahora es tiempo que yo me siente y escuche, hermanos, y nos dieron, no hallábamos dónde meternos, hermanos. Pero qué bendición, ¿verdad? Y bueno, hermanos, ahora le digo a los hermanos: yo voy a regresar y ya voy a estar predicando, ¿verdad? Pero también nosotros necesitamos escuchar los pastores, ¿verdad? Entonces, ¿y a los hermanos les gustó? Sí, pastor, vaya, para que lo regañen también a usted, ¿verdad? Okay. Luego también sacan su amargura. Ok, hermanos, la primera cosa, hermanos, por la cual Dios bendijo, o sea, se agradó del sacrificio de Abel. Vea lo que dice 3 y 4. Andando el tiempo, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ve el 4, y Abel también trajo. Ahora, dice que trajo de lo que, hermanos. Dice, Abel trajo también de los que, hermanos. De los que primogénitos. Ok, ponga atención aquí. Usted sabe que el primogénito era el primero. Ok. Esto me dice, hermanos, de que Abel estaba poniendo a Dios en primer lugar en su vida. Eso me habla del lugar a donde Abel tenía colocado a Dios. ¿En qué lugar él lo tenía? Dice que trajo de lo primogénito, de lo primero. Eso me dice, hermanos, que para Abel no había otra cosa mejor y primero en su vida
que agradar a Dios. Lo primero, lo primogénito. Dios le dijo a su pueblo más adelante en la ley que todo primogénito sería para él, sería consagrado a él, porque Dios quería ser honrado. Hermanos, déjeme decirle, y cuando usted y yo honramos a Dios poniéndolo a él en primer lugar, hermano, eso a él le agrada. Oh, que cada cristiano pudiéramos, hermanos, honrar a Dios con lo que hacemos, honrar a Dios con nuestro tiempo, honrar a Dios con nuestro servicio, honrar a Dios con nuestras finanzas, honrar a Dios con todo lo que hacemos, hermanos. Mire qué tremendo sería eso. Dice la Biblia, hermanos, que Abel trajo una ofrenda a Jehová y trajo de lo primogénito. ¿Por qué Dios se agradó de ese sacrificio? ¿Por qué, hermanos? Porque a él le interesaba poner a Dios en primer lugar. Él no estaba interesado en agradar a nadie más que a su Dios, hermanos. Oh, hermanos, cuántas veces, mire, lo que muchas veces nosotros hacemos, lo hacemos simplemente para agradar al hombre. Nos interesa tanto, hermanos, que lo que hacemos agrade al hombre. Estamos más interesados que en lo que el hombre piensa de mí, que en lo que Dios sabe de mí. Estamos más interesados que, hermanos, en poder tener el reconocimiento del hombre, que poder agradar a Dios, hermanos, y ser aprobados por Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, debiera usted pensar, hermano? ¿Cuánta gente hay, hermanos, que simplemente, hermanos, están dándole a Dios un servicio, pero no de calidad? Hermanos, Dios quiere que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Abel trajo una ofrenda a Dios, pero trajo de lo primogénito, de lo primero. ¿Por qué? Porque Dios era el primer lugar en su vida. Oh, hermanos, usted conoce este versículo. Mire, un versículo muy conocido, Mateo capítulo 6. Ahí nos habla, Jesús está hablando desde el capítulo 25 en adelante, hermanos, acerca del afán y de la ansiedad y de las preocupaciones que muchas veces, hermanos, nos sacan de darle a Dios lo primero, nos sacan de darle a Dios, hermanos, lo mejor. Y a veces, hermanos, estamos pensando en las cosas que no debieran de tener más importancia que las cosas espirituales. Y a veces, hermanos, estamos más interesados en agradar al hombre o a nosotros mismos. Y Jesús aquí está dando una tremenda enseñanza. No te preocupes por aquellas cosas que deben de tener lo secundario. No te preocupes. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a vestir? Dios conoce la necesidad. Y concluye en el versículo 33. Vea lo que dice el 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas materiales. Los gentiles se preocupan, se afanan. Pero dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire, hermano, le decía esto: usted y yo, hermanos, no vamos a poder impresionar a Dios tratando de decirle, Señor, pero mira, yo necesito esto. Hay gente, hermanos, que tratan de escudarse o tratan de justificar su falta de obediencia, su falta de servicio, y hasta quieren escucharse espirituales diciendo, ay, pastor, es que Dios me conoce, Dios sabe mi necesidad. Sí, hermano, Dios conoce perfectamente, pero Él no es incongruente a lo que dice. Él no es incongruente a los principios bíblicos. Y Él dice que si usted y yo lo ponemos a Él en primer lugar, Él, hermanos, se va a encargar de mis necesidades. Hermano, mire, si Dios, hermanos, fue poderoso para salvarme con solamente creer en Él, darme la salvación, la vida eterna y una esperanza de vida, ¿usted cree que Él no cuida de mis problemas? ¿Usted cree que Él no cuida de nosotros? Mire, hermano, Dios tiene cuidado, hermanos, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, que muchas veces nosotros ni siquiera pensamos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado cosas y Dios ha tenido tanto cuidado de nosotros? Mire, hermano, no alcanzaríamos, hermano, a decir de cuántas veces el Señor nos ha librado. Dios es maravilloso, hermanos, y Él conoce nuestras necesidades. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos y tomamos decisiones a la ligera.
Y cuántas veces, hermanos, terminamos, ¿verdad? Como dicen por ahí, metiendo la pata. Y vea lo que dice ahí. Él dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? De lo que está hablando, las cosas materiales, la comida, el vestido, el calzado, y bueno, todo lo que usted pueda pensar ahí, que le quita el sueño, que le quita el deseo de agradar a Dios, que le saca de la voluntad de Dios. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y luego dice ahí: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día por su propio mal. No te afanes. No te afanes. Tú no puedes cambiar nada. Yo no puedo cambiar nada. Él es el dueño de la vida. Él es el dueño del universo. Él es dueño de todo. Él es el que hace que sucedan las cosas. Y por mucho que usted y yo nos afanemos, no podemos añadir a nuestra estatura un codo. ¿Me está siguiendo, hermano? Hermano, mire, dice la Biblia que Jehová se agradó de la ofrenda de Abel. ¿Por qué razón? Porque trajo de lo primogénito. ¿Por qué? Porque Abel, hermanos, tenía la actitud de que Dios era en primer lugar en su vida sobre todas las cosas. Ese era el lugar donde Abel tenía a Dios, el primer lugar. Por eso a Dios le agradó el sacrificio de este hombre. Esto habla, hermanos, de cómo estaban las prioridades de Abel. Eso habla de que nada en el mundo le interesaba más que agradar a su Dios. Y yo le pregunto, hermanos, a usted en esta tarde noche: ¿a quién quiere agradar a usted con lo que hace? ¿Quiere agradar a Dios? Entonces Dios es digno de que nos esforcemos. Entonces Dios es digno de recibir lo mejor de nosotros. Usted puede leer allá en Malaquías capítulo 1. Usted puede leer este capítulo donde Dios dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Bueno, desde el pueblo, la gente hasta el sacerdote estaban haciendo cosas abominables. La gente llevaba no lo primero, lo que querían, y los sacerdotes lo ofrecían, así como el pueblo lo llevaba. Y ellos eran los encargados de dar los sacrificios, y no lo estaban haciendo de la manera correcta. ¿Sí me está siguiendo, hermano? La Biblia nos dice allá en Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con las primicias. ¿Sí me está siguiendo? Con lo primero. Y luego dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Mire, hermano, ¿cuántos cristianos dicen: ay, es que si Dios me bendice, entonces yo voy a darle lo que le pertenece? No, así no funcionan las cosas, hermanos. Yo voy a darle a Dios porque Él ya me dio. Yo voy a honrar a Dios con mis bienes. Hermanos, Dios no está obligado a darme nada a mí. Dios no es deudor de nadie. Usted y yo sí le debemos a Dios. Y Él dice que cuando usted y yo le honramos a Dios, va a haber bendición de su parte a nosotros. ¿Me está siguiendo, hermano? Número 2. Abel no solamente trajo lo primero, pero vea lo que dice ahí, versículo 4. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas. ¿Qué dice ahí? De lo más gordo. Escúchame bien. No solamente trajo lo primero, porque, hermanos, porque Abel tenía a Dios como primer lugar, como prioridad en su vida.
No solamente trajo lo primero, pero dice, trajo de lo más gordo. ¿Qué quiere decir esto? Lo mejor. Lo mejor. No buscó, hermanos, darle a Dios lo que cayera. Porque cuántos cristianos, hermanos, esa mentalidad tienen. No, al cabo que es para Dios, como caiga. ¿Cuántos cristianos, hermanos, tienen esa mentalidad? Poco entienden. Dice ahí Malaquías, Dios le reprocha a los sacerdotes, dice, yo soy un gran rey y mi nombre es grande en todas las naciones. Poco entendemos, hermanos, que al Dios a quien usted y yo servimos, hermanos, es un gran Dios. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno de que usted y yo hagamos, hermanos, lo mejor y demos lo mejor para Él. Lo más gordo habla de lo mejor. Habla de honrar a Dios. Porque Dios merece, hermanos, lo mejor de nosotros. Dios merece lo mejor de nuestro tiempo. Dios merece lo mejor de nuestra vida. Dios merece lo mejor, hermanos, de nuestras finanzas. Dios merece, hermanos, lo mejor. Simplemente lo mejor. Mire, vamos a Malaquías, por favor. Malaquías. Malaquías capítulo 1. Versículo que le citaba. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice ahí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Wow. Pero qué tremendo. Qué tremendo. ¿Qué clase de servicio estos hombres le estaban dando a Dios? Estaban menospreciando los sacrificios. Estaban pisoteando las ofrendas. ¿Cómo se atrevían a presentarse delante de Dios cuando el pueblo traía de las ovejas no lo mejor, traían lo peor? El ciego, el cojo, el sarnoso, el perniquebrado, el enfermo. Y los sacerdotes, hermanos, recibían esa ofrenda, ese sacrificio y lo ofrecían a Dios. Hermanos, Qué terrible, qué perverso. Estaban menospreciando no solamente lo que hacían, pero estaban menospreciando, hermanos, a Dios mismo. Estaban menospreciando sus ofrendas. Mire, hermano, cuando usted y yo no le estamos dando a Dios lo mejor, hermano, lo estamos menospreciando. Estamos diciéndole, Señor, tú no eres digno. Piense, cada cosa que usted y yo hacemos para Dios, hermano, lleva nuestro sello. Es triste, hermanos, pensar cuántos cristianos, hermanos, están menospreciando lo que hacen para el Señor. A cabo que es para Dios. Hace tiempo un hermano me decía, estábamos construyendo y haciendo los baños y estábamos echándoles azulejo y vitropiso y hermano, a mí me gusta que lo que se va a hacer se haga de la manera correcta. La Biblia dice, hay un principio, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y este hermano agarra y comienza a echarle a los baños el azulejo y hermano, no, yo veía y estaba chueco. Hermano, eso está chueco, hay que quitarlo, hay que ponerlo. No, pero es que 3 veces así, hasta que finalmente me dijo, no, hermano, mire, ¿sabe qué? Pues es para Dios, al cabo, ¿quién nos va a criticar? Le dije, hermano, si esta es su mentalidad, deje de hacer eso, hermano. Voy a traer a alguien más que lo haga. Porque es para Dios precisamente, y Dios merece lo mejor. Dios merece todo de calidad. Debemos de quitarnos, hermanos, esa mentalidad tan pobre y mezquina de decir, al cabo que es para Dios, al cabo que nadie me ve, voy a hacer lo que yo quiera. Hay un Dios que sí te ve.
Hay un Dios que está al pendiente de todo lo que hacemos. Y hay un Dios a quien tenemos que agradar con lo que hacemos, hermanos. Oh, hermanos, si usted y yo nos quitáramos esa mentalidad, hermanos, de hacer las cosas simplemente como caigan, como caigan. Esto habla de su amor que él tenía hacia Dios, al darle a Dios lo mejor. A una persona que usted ama no le va a dar lo peor. Y si usted le da lo mejor a alguien es porque hay un afecto. Cuando nosotros amamos, hermanos, esto nos lleva a dar lo mejor. Esto nos lleva a esforzarnos por dar lo mejor, nuestro mayor esfuerzo. Mire, ustedes, varones casados aquí, usted, número uno, Dios nos manda a ser proveedores del hogar. Pero ¿sabe otra razón muy importante por la cual usted y yo tratamos de cumplir? Hermanos, es porque amamos a nuestra familia, porque amamos a nuestros hijos y nos esforzamos por dar lo mejor para ellos. Es lo normal. Y es exactamente, hermanos, en nuestra vida cristiana. Si amamos a Dios, hermanos, debemos de dar lo mejor. Debemos de esforzarnos en agradar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios merece lo mejor. No solamente lo primero, pero también merece lo mejor. Dios merece que usted y yo nos esforcemos, hermanos. Dios, hermano, mire, por eso es importante, hermano, que usted y yo lo que hacemos lo hagamos de calidad. Llegue a tiempo. Hermano, el servicio comienza desde el principio. No se pierda los cantos, no se pierda los anuncios, no se pierda las acciones de gracias. Llegue a tiempo, hermanos. ¿Tiene algún ministerio? Hágalo lo mejor que pueda. Dele a Dios todo de calidad, porque Él merece lo mejor. El pueblo en Malaquías no lo estaba haciendo. Y entonces vea lo que dice. Ellos dijeron: pero ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, mire, le dijo: mira, cuando tú vienes y ofreces el animal enfermo, cojo, ¿acaso tú crees que no es malo? A ver, llévaselo a tu príncipe, preséntalo, a ver si él se va a agradar, a ver si le va a ser acepto. Sabemos que no, hermanos. Entonces más adelante dice: ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, ¿qué dice ahí, hermanos? Es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos, ¿cómo nos atrevemos nosotros, hermanos, a darle a Dios lo que caiga? A no darle a Dios lo mejor, cuando Él dice: yo soy un gran Dios, mi nombre es grande en todas las naciones, donde se ofrece sacrificio limpio. ¿Cómo tú te atreves a darle a Dios lo que sea, cuando Dios merece lo mejor? Oh, recuerdo, hermanos, allá en primer libro de Crónicas, capítulo 29, cuando el pueblo trae
David motiva al pueblo a traer ofrendas para la construcción del templo que Salomón su hijo haría. Y entonces, hermanos, David motiva al pueblo a traer. Y dice la Biblia que el pueblo dio espontáneamente. Pero luego David, hermanos, está agradeciendo. Y él le dice a Dios: Señor, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué actitud, hermanos, de este hombre. ¿Quién soy yo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? En otras palabras, yo ni siquiera soy digno ni merezco dar, pero le voy a dar a Dios, porque todo lo que yo le pueda dar es algo que Él me dio a mí. Hermano, qué tremendo, hermano, la actitud de este hombre, el corazón de este hombre, saber, hermano, que Dios merecía todo lo mejor y poder regresarle a Dios un poquito de lo mucho, hermanos, que Él le había dado, hermanos. Qué importante, hermanos, es eso. Y una tercera cosa que quiero mencionar aquí, hermanos: ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel? No solamente porque le dio lo primero, no solamente porque le dio lo mejor, lo más gordo, pero quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo número 11. Dice la Biblia ahí, hermanos, versículo 4, 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios, ¿cómo dice ahí, hermanos? Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios, ¿quién da testimonio? Dios mismo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Número uno, porque, hermanos, porque le dio a Dios lo primero. Número dos, porque le dio a Dios lo mejor. Y número tres, porque su ofrenda era una ofrenda de fe. Debiera de ver cuánto batallamos nosotros, hermanos, cuando tenemos que darle a Dios lo que a Él le pertenece. Cuánto peleamos con Dios. Señor, pero mira, si yo doy mi diezmo, si yo me comprometo, si yo doy mi ofrenda también, Señor, entonces ¿qué voy a comer yo? Escúcheme bien. Dios, hermanos, déjeme decirle, cuando usted debe ser, usted y yo debemos de ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Y debemos de darle a Dios, hermanos, lo primero. Lo primero que usted y yo debemos de hacer con nuestras finanzas: Señor, mi diezmo, mi ofrenda, mis misiones, aquí están, Señor. Así, hermanos, así usted y yo nos quedemos sin nada, sin comer. Pero déjeme decirle algo: Dios nunca le va a dejar sin comer. Dios nunca le va a dejar sin comer. Yo he dicho a los hermanos esto: prueba a Dios, inténtalo, dale a Dios, sé fiel a Dios por un mes, dando tu diezmo, tu ofrenda, tus misiones, y no falles. Sé honesto. Y si en un mes Dios te falló y te quedas sin comer, ven a mi casa y yo te doy de comer. Y hasta ahorita en 16 años nadie ha llegado, hermanos. Dios nos da más. A Dios nunca le vamos a ganar, hermanos. Mire, Abel, yo no sé, hermanos, si Abel tenía más, pero dice que de los primogénitos. Yo no sé, hermanos, si él tenía mucho en abundancia. Yo no sé si él tenía poco. Lo que sí sé, la Biblia dice que por fe él dio ese sacrificio. El sacrificio de Abel, hermanos, era un sacrificio por fe, pero eso habla también de su fe de él.
Y dice la Biblia que por eso alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Escúcheme bien, hermano, Dios se agrada cuando un cristiano obra con fe. ¿Qué no dice ahí la Biblia más adelante? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A veces, ay Señor, te voy a dar a ver qué sale, a ver qué cae. Dale a Dios, hermanos, por fe. Dale a Dios con fe. Y deja a Dios, hermanos, que Él obre. Deja a Dios, hermanos, deja a Dios obrar. Y tú te vas a sorprender de todo lo que Dios puede hacer cuando usted y yo, hermanos, dejamos a Dios, hermanos, obrar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo queremos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Usted y yo no vamos a enseñarle a Dios, hermanos. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe cómo lo tiene que hacer. Y Él sabe cuándo lo tiene que hacer. Y mi deber, hermanos, es amar a mi Dios. Mi deber es honrar a mi Dios. Y darle a Dios, hermanos, darle todo mi esfuerzo. Y hermanos, darle a Él, hermanos, todo lo que Él se merece. Y simplemente, hermanos, lo demás a Él le pertenece. A Él le corresponde. Él sabe cuándo bendecirme. Él sabe cuándo darme. Él sabe en qué momento hacerlo. Porque Él no se equivoca. Hermano, y Él nos va a sorprender cuando usted y yo lo hacemos. Me encanta este versículo ahí, hermanos, en Romanos 11, donde dice: porque de Él, por Él y para Él. De Él. ¿Qué de Él qué? Hermano, de Él son todas las cosas. Usted y yo no tenemos nada que sea a mérito propio. Es de Él. Él dice: si yo tuviese hambre no te lo diría a ti. Mío es el mundo, el universo, las aves de los cielos, las bestias del campo. Mío es todo, porque de Él. Y luego dice: y por Él. Oh, es que yo tengo lo que tengo porque no me ha costado tanto. Me he esforzado, me he sacrificado, he sacrificado mi vida, mi salud, y ahora tengo lo que tengo porque me he esforzado. No, porque de Él y por Él. Por Él. Dios le dijo a los hijos de Israel: mira, cuando tú entres a la tierra prometida, no te enorgullezcas y pienses que por tu justicia. No, Él es el que te da el poder. Él es el que te da las fuerzas para hacer las riquezas. Y cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que Él es el que hace todo esto. Cuida de no olvidarte, por Él. Y luego finaliza: y para Él. Ese es el problema, de que usted y yo, hermanos, creemos que lo que Dios nos da es para nosotros, hermanos. Y si Él nos da algo, no es para nosotros, es para usarlo en su obra, por medio de Él, por Él y para Él. Y si Dios nos bendice, hermanos, si Dios nos da, no sea egoísta. No sea egoísta. Invierta, sacrifique en la obra de Dios, y usted va a ver, hermanos, lo que solamente Dios puede hacer. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Oh, hermanos, que Dios nos ayude para darle, hermanos, a Dios lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro esfuerzo. Por eso Dios se agradó del sacrificio de Abel. Cuando usted piense, hermanos, en Abel, piense en la calidad de servicio que este hombre le dio a Dios. Y no solamente en el servicio, sino en la ofrenda que él le ofreció a Dios, que era lo primero, era lo mejor, y era una ofrenda por fe. Por fe. A veces, hermanos, tenemos conferencias en nuestra iglesia, hay muchas cosas que tenemos que hacer, y a veces hacemos una promesa de fe. Y yo le digo a los hermanos, una promesa de fe es eso precisamente. Yo voy a orar por una cantidad y me voy a comprometer. No la tengo, pero yo sé que Dios me va a dar lo que Él puso en mi corazón. Y Dios me lo va a dar.
Yo tengo fe y yo le voy a cumplir. Hermanos, Dios no me va a dar algo que yo no le pido. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Un hermano nuevo en la iglesia, le expliqué eso y él se comprometió por una necesidad que teníamos. Y él me dijo: pastor, yo no tengo nada, pero yo me comprometo a dar tanto. Y era una buena cantidad. Y después que se fue a casa, dice que después me dijo que se estaba tronando los dedos. Señor, ¿será lo correcto? Y nada, me concentré más. Señor, provéeme. Pero una tarde, dice, yo le dije: Señor, solamente dame lo que yo prometí. Yo no quiero quedar mal. Y una de esas tardes que salió de trabajar, le hablaron de un trabajo extra. Y dijo: aquí salió. Fui a hacer ese trabajo en dos ratos. Y me dio justo lo que yo prometí. Dice: de ahí en adelante no sabe cuánto Dios me enseñó. Dios me dio una tremenda lección. Yo nunca me había querido comprometer, pero dije: Señor, perdóname. ¿Cuántas veces yo me he privado de ver tus bendiciones en mi vida por mi falta de fe? Hermano, y es exactamente lo que sucede. ¿Cuántos cristianos, hermanos, Dios pudiera, hermanos, mire, hacerles ver grandes cosas en su vida? Pero ¿sabe por qué no hemos visto a Dios obrando? No porque Él no pueda, es porque nuestra falta de fe ha limitado a Dios. Oh, recuerdo cuando llevaron a Jesús, ¿verdad? A aquella mujer, o aquel hombre más bien, y le dijo: Señor, yo he traído a mi hijo y nadie ha podido hacer nada, pero Señor, si tú puedes hacer algo. Y Jesús dijo: mira, al que cree todo le es posible. ¿Crees que puedo hacerlo? Y este hombre entendió lo que Jesús le estaba explicando. Mira, aquí no es que si yo puedo o no puedo. Yo sí puedo hacerlo. El problema es tu falta de fe. Es si tú puedes creer. Al que cree todo le es posible. Entonces aquel hombre dijo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Hermanos, y Jesús hizo la obra. Entonces este hombre entendió que no era cuestión que si él podía o no podía. Él sí podía. Hermano, la cuestión era la falta de fe de este hombre. Oh, por eso en Juan capítulo 11, cuando Jesús va a visitar a Marta y a María, y Lázaro había muerto, tenía 4 días, y entonces Jesús comienza a conversar con ellas, y ellas le reclamaban y le reprochaban: no, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo a una de ellas: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Sabe que por eso no vemos grandes cosas pasar en nuestras vidas, hermanos? Porque no creemos. Por eso no podemos ver la gloria de Dios. Por eso no podemos ver grandes cosas sucediendo. Y mire, y yo me gocé en escuchar hermanos que dieron acción de gracias y dicen que Dios ha hecho grandes cosas, Dios les ha enseñado. Y qué privilegio, hermano, qué bendición es ver a Dios obrando en nuestras vidas, hermano. Pero ¿sabe qué limita a Dios? ¿Qué limita el poder de Dios, hermano? Nuestra falta de fe. Por eso Jesús reprendía constantemente a los discípulos y le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe, hermanos, flaquea en nosotros. La ofrenda de Abel fue una ofrenda que buscó darle lo primero, lo mejor, y hermanos, una ofrenda de fe, una ofrenda con fe, tratando de agradar a Dios. Mi pregunta es, hermano, en esta noche, ¿usted y yo lo estamos haciendo de la misma manera? Mi deseo es que cada cosa que yo hago, Dios se agrade de lo que hago y de cómo lo hago y del por qué lo hago. Qué bueno sería que como cristianos, hermanos, siempre buscáramos agradar a Dios. No que simplemente hagamos aquello por hacerlo. Ay, como salga, al cabo que es para Dios. No, ¿verdad que no?
termino con esto. Necesito un matrimonio. Hermano, usted, ella es su esposa, ¿verdad? Ok. Hermana, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo? Hermana Carmen, ¿usted, hermano? ¿Cómo? Hermano Fabián. Hermana Carmen, ¿a usted le gustan los chocolates? No le voy a preguntar si le regalan chocolates. No quiero ser causante de un problema aquí. Pero hermana Carmen, si a usted un día le llega las ganas de comer chocolates y comienza a decirle a su esposo, ¿sabes qué? Se me antojaron unos chocolates, unos Ferreros. Ay, no puedo dormir sin los Ferreros. Y él comienza, bueno. Y un día de esos, ¿verdad? Llega el hermano con los chocolates. Llega y abre la puerta. Carmen, ¿qué pasó, mi amor? Aquí están tus chocolates, y se los tira. ¿Le trajo los chocolates? Sí. ¿Pero los hizo de la manera correcta? Entonces, hermana Carmen, ¿usted comería esos chocolates? Usted le va a decir, regrésate por donde te veniste con los chocolates. No los quiero, aunque sí los quería, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, hermanos. ¿Cuántas veces nuestra actitud no es la correcta al servir a Dios? Y necesitamos, hermanos, entender que esa actitud tiene que cambiar en nosotros. Necesitamos entender para quién hacemos lo que hacemos. Que Él es un gran rey, que Él es un gran Dios, que Él es digno de todo lo que usted y yo le podamos dar y ofrecer. Y Él es digno, hermano, de que usted y yo nos esforcemos, hermanos, para darle a Él lo que, hermanos, solamente Él merece. Porque mire, un día ya no podremos hacerlo. Y lo mejor es que la Biblia dice que todo lo que hacemos no es en vano. Y un día usted va a ser premiado y galardonado por todo lo que usted y yo hacemos para el Señor. Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie, todo ojo cerrado, rostro inclinado, nadie mirando, por favor.